Bueno, pues el video de hoy va a ser muy breve, pero en mi opinión bastante interesante, porque me puse a leer sobre el recorrido que hicieron los 12 apóstoles una vez que salieron a evangelizar y me parece fascinante o sea, todo lo que ellos viajaron, todos los lugares por los que ellos predicaron, cada uno de ellos. Voy a hablar solo de los 12 apóstoles, o sea, los 11 que quedaron después de la muerte de Judas, más San Matías, que es a quien eligieron para pues tomar su lugar. Primero, San Pedro, que pues bueno, muere crucificado de cabeza en Roma. Algunos dicen que en el 67, otros que en el 69. Predicó por Jerusalén, Palestina, Antioquía, Nápoles, Éfeso y Roma. O sea, viendo aquí el mapa, o sea, de aquí fue viajando hasta aquí, hasta llegar a Roma. Bueno, aquí está Nápoles, aquí está Roma. Y pues ahí fue donde sufrió el martirio. Recorrió bastante. Eh, San Andrés, hermano de San Pedro, que pues murió en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Predicó en la actual Turquía, Ucrania, el sur de Rusia, o sea, hasta el sur de Rusia, Constantinopla, Grecia y Etiopía, o sea, hasta África. O sea, estuvo en todos estos lugares hasta que aquí en Grecia fue donde fue martirizado. Después tenemos a San Juan Evangelista. Murió en Éfeso por causas naturales en el año 100. Fue el único apóstol que murió de esta forma. Todos los demás fueron martirizados. Predicó en Samaria, Asia Menor, Roma y Éfeso, o sea, en estos cuatro lugares. También estuvo preso, pero después lo dejaron irse a Éfeso, que fue donde murió, que está aquí. Esta sección de aquí es Asia Menor, no se refiere en sí al continente, sino como a esta zona de aquí, como una zona más histórica, digamos. Pero estuvo en todos estos lugares predicando. Después tenemos a Santiago el Mayor, hermano de San Juan. Murió en Jerusalén en el año 42 y fue el primer apóstol en morir mártir. De hecho, su muerte se menciona brevemente en los Hechos de los Apóstoles. Predicó en Sicilia, Marsella, Roma y en varias partes de España. Es el patrono de España, de hecho. O sea, viajó hasta acá. Después, en un viaje que hizo de regreso a Jerusalén, pues ahí sufrió el martirio por órdenes del rey Herodes, no el mismo que reinaba cuando nació Jesús, sino su nieto. O sea, hubo como cuatro reyes seguidos llamados Herodes. Eh, Santiago el Menor murió en Jerusalén en el año 62. Él predicó en Jerusalén siendo obispo de esta ciudad y cuidando de sus alrededores. Pues él se quedó ahí en Jerusalén como el obispo de ahí, y se quedó a cargo de la labor evangelizadora en Jerusalén y también en varias ciudades de alrededor hasta que sufrió el martirio. Tenemos a San Judas Tadeo, que murió de un hachazo. Lo golpearon con un hacha en la cabeza en Babilonia. Él predicó en Armenia, la antigua Armenia, y Babilonia junto a San Simón. Fueron compañeros. Predicó aquí en Babilonia, aquí en Armenia y aquí en Babilonia al mismo tiempo que San Simón pues fue martirizado. Después tenemos a San Simón. Murió cortado a la mitad con un serrucho en Babilonia. Predicó en la actual Ucrania, sur de Rusia, Edesa y Babilonia junto a San Judas, que fue donde sufrió el martirio aquí, pero predicó también por toda esta zona. Después tenemos a San Mateo, quien murió traspasado por una lanza mientras celebraba la Santa Misa, si mal no recuerdo, por un pariente del rey, porque San Mateo logró convertir al rey y a su familia. Y él predicó en Etiopía, predicó por veintitantos años en Etiopía, aquí en África, donde el Evangelio fue muy bien recibido por algunos, no tanto por otros. San Felipe murió crucificado y apedreado en Frigia, Asia Menor, es decir, lo clavaron en la cruz y como no moría, lo apedrearon de pilón. Predicó en Grecia, Siria y Frigia, o sea, hasta acá, hasta Grecia, y por aquí, en la actual Turquía, fue donde fue martirizado. Después a San Bartolomé, quien murió despellejado en Armenia. Él, fíjense bien, predicó en la India, Japón, o sea, según la tradición se dice que llegó hasta Japón, Arabia, Abisinia y Armenia, o sea, o sea, recorrió todo esto. Abisinia está aquí, muy cerquita de donde está actualmente Etiopía, cerca de donde predicó San Mateo, pero vean, o sea, llegó hasta acá, hasta que finalmente fue martirizado, pues, sí, en Armenia, o sea, aquí. Después Santo Tomás
probablemente fue el que, el que más viajó y el que por más lugares predicó. Murió en la India en el año 72. Hay varias versiones sobre su muerte. Eh, Hay quienes dicen que mm, de ¿cómo se dice? Que lo atravesaron con una lanza, otros que lo decapitaron, otros que le encajaron una espada, algo por el estilo. O sea, hay varias versiones de su muerte. Realmente, pues no sé cuál sea la más verídica, pero sí se sabe que murió en la India alrededor del año 72. Él predicó en Egipto, Arabia, Mesopotamia, Éfeso, Palestina, Italia, Alemania, Suiza, Francia, Etiopía, Abisinia, en el norte de China, el sur de Rusia, en el Tíbet, Japón y la India. O sea, estuvo en todos estos lugares. Según cuenta la historia, la tradición, viajó a todos estos lugares y mientras se encontraba aquí en el norte de China, este, creo que por una visión o por un sueño que tuvo, no me acuerdo qué, Jesús le dijo que tenía que ir a la India, entonces pues bajó a la India, de paso pues estuvo en el Tíbet y en la India fue donde recibió el martirio. Y por último San Matías, quien murió decapitado en Judea, él predicó en Jerusalén, Judea y Etiopía, o sea, aquí en estas dos regiones. Jerusalén y Judea pues están pegados, también en Etiopía, y al volver en Judea pues sufrió el martirio. Eh, y pues sí es impactante ver tantos lugares del mundo a los que ellos llegaron siendo simplemente 12 hombres que se fueron así ya. No sé, me parece muy interesante. A lo mejor hago otro video explicando los viajes de San Pablo porque él realizó varios viajes muy interesantes que están narrados en los Hechos de los Apóstoles, pero pues sí.